Quiero decirte que la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo es de vital importancia. De hecho, mis hermanos, nadie en la iglesia primitiva se consideraba ser totalmente salvo si no había pasado a través de estos 3 pasos, que era arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. Quiero decirte que los discípulos ya habían creído en el Señor, ya le seguían, ya le amaban, ya cumplían la palabra, pero les faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo: no se vayan a ningún lado, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, hablando del bautismo. Pero quiero decirte que sin él, sin el bautismo del Espíritu Santo, nosotros, como dice Juan 3:5, le dice Jesucristo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este reino espiritual, este reino de poder, este reino de autoridad, hay muchas personas que todavía no han entrado en él porque no han sido todavía bautizadas con el Espíritu Santo. Cuando yo empezaba el Señor a usarme para que la gente recibiera el bautismo del Espíritu Santo, yo tenía muchas preguntas y yo le dije: Señor, ¿por qué se llama bautismo en el Espíritu Santo? Si nosotros entendemos que el bautismo en aguas es que sumergimos a la persona totalmente debajo de agua, porque el bautismo en agua es tipo de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le decía: Señor, entonces, ¿por qué se llama bautismo en el Espíritu Santo? Y el Señor me lo contestó con un versículo, y yo quiero leérselos en esta hora. Y dice en 1 Corintios 12:13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Dice: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero en la primera parte del versículo dice: por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Recordemos que el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, aquí en Juan capítulo 3, si no naces de nuevo, no puedes entrar a ese reino. Si no naces del agua, hablando del bautismo en aguas, pero también si no naces del Espíritu. ¿Por qué? Porque el carnal no puede entender las cosas del Espíritu. Y hay muchas personas que se han quedado en la iglesia y son miembros de una iglesia, mas todavía no se han hecho miembros del cuerpo de Cristo, porque todavía te falta ese bautismo del Espíritu Santo. Y lo bueno y la buena noticia es que Jesucristo fue a la cruz, murió por ti, derramó su sangre y compró todo el derecho legal para que tú vivas una vida empoderado y bautizado en el maravilloso Espíritu Santo. Así que le sigue diciendo Jesucristo a Nicodemo en el Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que le dijo: no te maravilles que te digo que te es necesario que nazcas de nuevo, porque lo que es de la carne, y nosotros vemos que cuando nosotros no tenemos ese bautismo del Espíritu Santo, fungimos en un nivel carnal. Podemos hacer las cosas a nivel de talento, a nivel de habilidad humana. Todavía se puede enseñar la palabra a nivel de habilidad humana. Todavía se puede cantar, ministrar a nivel humano. Pero Jesucristo les dijo a los discípulos: para que ustedes ejecuten el poder de este reino y la autoridad, necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Así es de que lo que es nacido de la carne, carne será, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, de esa vida de poder, de esa vida de comunión del Espíritu, esto es que viene del Espíritu de Dios. Y en Juan 3:12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Cuando nosotros no vivimos en esta vida del régimen del Espíritu, nosotros vivimos en un ámbito carnal, humano, y no podemos entender ni creer. Somos inhabilitados de tener esa capacidad de poder movernos en el poder del Espíritu Santo. El Señor dice en Juan 4:2, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren
Aleluya. Cuando tú recibes ese bautismo, eres bautizado en el cuerpo de Cristo, eres adentrado en el reino de Dios y empiezas a fungir como un hijo de Dios, como un ser espiritual, que eres guiado, eres enseñado, eres adiestrado por el Espíritu Santo. Esta maravillosa experiencia transformará tu vida eternamente y para siempre. Miren lo que sigue diciendo aquí abajo. En Juan 4:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, esa palabra su interior, de tu vientre. Porque cuando el Espíritu Santo te viene a bautizar, Él viene a vivir dentro de tu vientre espiritual. Dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. ¿Se recuerdan? Al principio dijimos, todavía no había ascendido. Entonces la nueva dispensación todavía no había entrado, pero Él ya estaba diciéndoles y profetizándoles, cuando venga el Espíritu Santo y sean bautizados, de su interior va a surgir un río. Estaba hablando de la vida del Espíritu que iba a surgir de ese bautismo del Espíritu Santo. Qué maravillosa experiencia cuando nosotros somos llenos de ese poder, de ese fuego del bautismo del Espíritu Santo. Así es, mis hermanos, que Dios quiere que tú seas lleno del poder del Espíritu Santo. Y si nosotros vemos en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, cuando fue el cumplimiento profético de este evento que venía siendo profetizado muchos años antes de que ocurriera, nosotros lo vimos en el profeta Isaías, el profeta Joel, el profeta Ezequiel, David también lo habla mucho en los Salmos, acercándose proféticamente este advenimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos y todas aquellas personas, 120 en número, se reúnen en el aposento alto para recibir la promesa que se les había dicho, el Espíritu Santo va a venir, va a venir a bautizarlos y se va a quedar a vivir en ustedes. Ahí estaban, dice la palabra en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, cuando llegó el cumplimiento profético de todos los tiempos, de que el Espíritu Santo iba a ser derramado. Dice que estaban todos unánimes juntos, orando, esperando la promesa. Dice, y de repente un viento recio que llenó toda la casa, bajó del cielo. Aleluya, ese viento recio, ese ruaj de Adonai, ese viento, ese soplo, ese espíritu que lo podemos ver nosotros al principio en Génesis, cuando Dios creó al hombre, Adán, a su imagen y semejanza lo creó. Y dice que estaba ahí en el suelo un cuerpo perfecto. Estaba ahí, pero había un problema, estaba muerto, estaba inerte. Y no fue hasta que Dios sopló en las narices de Adán aliento de vida. Dice que sopló. Ese soplo es el mismo soplo que bajó en el día del Pentecostés allá en el aposento alto. Dice que de repente vino un soplo, un viento recio que bajó del cielo, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el ruaj de Adonai, el viento, el soplo, el Espíritu de Dios que había sido prometido. Ahora viene a habilitar el hombre espiritual dentro de ellos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo enseña y nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos de la ciudadanía de Dios, ajenos de la agenda divina de Dios para nosotros. Estábamos desconectados, pero vino el Espíritu Santo, introduce la vida en nosotros, porque la Biblia dice que el pecado introdujo la muerte, y la muerte es separación entre Dios y nosotros. Cuando nosotros no habíamos recibido todavía ese bautismo del Espíritu Santo, nosotros estábamos desconectados de Dios. No entendíamos que Dios tenía una agenda profética para nosotros. Por lo menos así fue conmigo. Hasta que recibí ese toque divino, ese bautismo del Espíritu Santo, fue entonces cuando este ser interno del cual habla
1 Tesalonicenses 5:23, que dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos mucho más que esta caparazón o este cuerpo externo. Lo que realmente somos yace en lo profundo de nuestro ser. Somos seres espirituales. Ese ser interno, el espíritu, se compone de 3 elementos: conciencia, intuición y comunión. Estaba muerta, desconectada de la vida de Dios, porque el pecado había introducido la muerte espiritual. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos bautiza en el cuerpo de Jesucristo, en ese cuerpo ambulante, vivo, de gloria y de poder, esos 3 elementos en el hombre espiritual son reconectados, resucitados. Por eso dice la palabra del Señor que la ley de vida, dice Romanos capítulo 8, la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Cuál? La ley de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa ley? La ley del Espíritu en nosotros, que nos ha liberado de esa muerte espiritual y ahora ha venido a resucitarnos juntamente con Cristo Jesús. Yo quiero decirles, para terminar, que la palabra de Dios en el libro de los Hechos nosotros vemos, era tan impresionante ver la preocupación de los apóstoles porque la gente recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Tanto así que cuando ya habían recibido a Jesucristo y ya se habían bautizado en aguas, pero agarraban a uno de los apóstoles y les decían: vete, porque allá hay un grupo de personas que todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y llegaban y dice que les imponían las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros lo podemos ver, gloria al Señor, en la palabra del Señor en el libro de los Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pablo estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nosotros podemos ver aún Jesucristo mismo siendo lleno del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y si Jesucristo fue lleno de ese bautismo del Espíritu Santo, ¿cuánto nomás nosotros necesitamos para poder fungir? La iglesia primitiva fue una iglesia de poder, de milagros. Dice que habían señales, prodigios, señales, maravillas, y todo lo que se hacía sobrenaturalmente se hacía a través de la mano de los apóstoles, por el derramamiento del Espíritu Santo, porque fue ese Espíritu Santo el que los empoderó, los capacitó para poder ejercer en el ámbito del Espíritu, amén, esta vida de Dios y poder ser de bendición para tantos. Yo quiero decirte que hoy es el día que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús, yo desato el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. También desato ese derramamiento cuando dice la palabra en Hechos capítulo 2 y versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es la evidencia física, bíblica, de que tenemos el bautismo del Espíritu Santo, es que hablamos en otras lenguas. Así que ahí donde tú estás, dile: Señor, yo abro mi espíritu y te pido que me des el Espíritu Santo en este día. Suelta tu lengua y empieza a adorar al Señor en ese lenguaje sobrenatural que el Espíritu Santo va a habilitar en ti y te va a dar lenguas angelicales, ese lenguaje que Dios entiende, habla, los ángeles también. Ese es un lenguaje poderosísimo. Recíbelo en este momento. Suelta tu lengua, empieza a gozarte en el Señor y recibe el maravilloso del Espíritu Santo en este momento. Padre, yo te doy gracias por todas las personas que escucharán este video. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento derrama Espíritu Santo y fuego sobre cada una de ellas, Señor. Empodera, resucita, vivifica su espíritu a través del derramamiento del Espíritu Santo. En este momento, sé lleno del bautismo del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.